Taller del lector, Unidad 2, mini lección 9. Los personajes y la trama. Queridos estudiantes, hoy vamos a aprender qué es la trama de una historia y sus elementos. Les anticipo que hay 5 elementos y ahorita les voy a enseñar lo que es la trama de la historia. Entenderemos que los conflictos y la resolución de estos son fundamentales en la trama. Así que ya sabemos que la trama tiene 5 elementos y que en la trama vamos a ver conflicto, que son los problemas, y resolución, que son las soluciones a los problemas. Ya se pueden imaginar de qué va a tratar hoy, ¿verdad? Podremos identificar las diferentes partes de la trama y explicar cómo se resuelven los conflictos en la historia. Entonces, vengan conmigo que les voy a explicar qué es la trama de la historia, cuáles son los conflictos y cómo se resuelven. Aquí les he dibujado una línea azul que parece que tiene forma de montaña. Dos montañas parecen. Aquí está la trama de una historia. Esta es una historia clásica. Casi todas las historias clásicas tienen este tipo de estructura. Al principio de la historia nos encontramos con una introducción, que es el número 1. Y en la introducción se presenta el ambiente y los personajes. El ambiente es el lugar donde ocurre la historia. En el punto número 2, aquí, vemos que aparece un problema. Y el 2 y el 3 tienen el mismo título, que es el desarrollo de la historia. Tenemos la introducción, después el desarrollo de la historia. En el 2 aparece un problema, en el 1 la acción, no hay acción, solamente se presenta. Pero en el 2 ya empieza a haber acción y en el 3 la acción sigue subiendo. Entonces, primero en el número 2 aparece un problema y en el número 3 ese problema se vuelve peor o quizás el problema que había se resolvió pero aparece otro problema mucho peor que el anterior. Y allí nos lleva al punto 4, que es donde aparece el clímax. El clímax es el momento de más tensión en la historia. Es ese punto de la historia cuando tú estás leyendo que no quieres parar, que estás muy atento, estás en suspense, estás esperando a ver cómo se resuelve todo ese problema, todo ese lío que hay en la historia. Entonces, después que pasa ese momento de tensión, ya empieza a darnos un poquito, poco a poco, la solución. Y ese es el número 5. Por eso aquí la acción desciende, baja. Y es porque nosotros ya nos sentimos un poquito más relajados porque se está resolviendo el problema. El problema se resuelve, se soluciona. Esta es la trama de una historia clásica. Vamos a recordar la historia, el mono y el cocodrilo que hemos leído anteriormente. Vamos a volver a leer esta historia y vamos a ver esas 5 partes de la trama dentro de esta historia. El mono y cocodrilo. Había una vez un mono que vivía con su tropa en una gran higuera a orillas del río Amazonas. Un día, una cocodrila que llevaba días observando a los monos desde el río, le dijo a su marido: «Fíjense, aquí no ocurre nada todavía». No he leído lo que le dijo a su marido. No ha pasado nada, solamente nos ha presentado los personajes y el ambiente, que es el lugar donde ocurre la historia. Nos ha presentado que había un mono que vivía con su tropa, también había una cocodrila que hablaba con su marido. Así que ya tenemos 4 personajes: el mono, su tropa, la cocodrila y su marido. Además nos dicen qué lugar, porque dice a orillas del río Amazonas. El ambiente va a ocurrir en el río Amazonas. Así que vamos a regresar aquí y ahorita vamos a empezar a completar la trama de la historia, pero con esta historia del mono y el cocodrilo. Los personajes, ya hemos visto que son el mono, su tropa, una cocodrila y su marido. El ambiente. Hemos dicho que ocurre a orillas del río Amazonas, así que voy a poner aquí río Amazonas. Vamos a seguir leyendo la historia, a ver cómo se desarrolla. La cocodrila le dijo a su marido: «Estoy aburrida, tráeme uno de esos monos simpáticos». «¿Cómo voy a conseguirlo? Los monos no nadan y yo no puedo trepar un árbol». «Ya encontrarás la forma». Pues ahí hay un problema, ¿verdad? Que el cocodrilo tiene que conseguir traer un mono a su mujer. Vamos a poner ese problema aquí en el número 2,
porque habíamos dicho que en el número 2 aparece un problema. El cocodrilo tiene que conseguir traer un mono a su mujer. Ahí aparece el problema. Puede haber muchos problemas y también como que se resuelven un poquito y siguen, ¿no? El 2 es que aparecen los problemas y el 3 que los problemas se vuelven peores. Pero aquí puede haber muchos problemas. Puede haber muchas montañitas pequeñas hasta llegar a lo peor de lo peor que es el clima. Vamos a seguir leyendo. El cocodrilo esperó a que un mono bajara a beber agua del río y se acercó a la orilla. Buenos días, mono, ¿qué tal te va? ¿Qué quieres? Dijo el mono algo receloso y dando un salto atrás. Saber si a ti te gustan los mangos. Claro que sí, dijo el mono, que de solo escucharlo se le hizo agua a la boca. Del otro lado del río hay muchísimos. Son los mangos más dulces y jugosos que hayas probado en tu vida. Ay, cocodrilo, sí, pero el río es ancho y profundo y yo no sé nadar. Yo te puedo cruzar, amigo. Ven, súbete a mi espalda. El mono, que no podía resistir la tentación, saltó al lomo del cocodrilo. Cuando iban por la mitad del río... Bueno, yo he visto que aquí el mono, que no podía resistir la tentación, saltó al lomo del cocodrilo. Aquí parece que el problema, se va a resolver. El cocodrilo parece que consigue que el mono vaya con él. Entonces, esa parte de la historia es esta rayita que va para abajo, que es como que se resuelve un poco. Pero fíjate que antes de que se resuelva, porque todavía no han llegado donde estaba su mujer, dice, cuando iban por la mitad del río, el cocodrilo cambió de dirección. Ay, 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 aquí sí esto es un problema, porque entonces no le va a cumplir lo que le prometió. Es que el cocodrilo tenía otras intenciones. Dice la historia, el mono, muy asustado, le dijo, Cocodrilo, cocodrilo, ¿a dónde vas? Mi mujer se muere de aburrimiento y quiere que le hagas gracias para aliviar su desgano. Pues ahí aparece el otro problema, es que el cocodrilo se quiere llevar al mono donde está su mujer. Vamos a escribirlo aquí. El cocodrilo cambia de dirección y el mono está muy asustado. Ahí sí parece que el problema se está volviendo peor, pues ahora para el mono se está volviendo peor. Haberlo dicho antes, eso no es tan sencillo. ¿Qué dices? Dijo el cocodrilo. Solo tienes que hacer las mismas maromas que haces en la higuera. Siempre vemos a tu manada con tremenda algarabía. Ahí está la clave, dijo el mono. Los monos se necesitan unos a otros para hacer monería. Entretengo a tu esposa con gusto, pero tenemos que regresar a buscar a uno de mis compañeros. Ahí vemos que el mono está ahí con el cocodrilo tratando de hablar a ver si el mono consigue que el cocodrilo le regrese a su casa. No sabemos qué va a pasar. Vamos a poner aquí el clímax de la historia. El mono y el cocodrilo tratan de llegar a un acuerdo para entretener a la cocodrila. Eso es el clímax de la historia. Ahí cuando están los dos enzarzados en la conversación y a ver qué es lo que va a pasar. ¿Cómo se resuelve? Mono, mono, baja ya. Cocodrilo, dijo el mono haciendo piruetas. Si tu mujer quiere divertirse, dile que venga y se suba al árbol. Pues así es como se resuelve. El mono se libró porque consiguió llegar a la orilla y saltar y subir hasta lo alto de la higuera. Vamos a escribir aquí la resolución. El mono consiguió que el cocodrilo le llevara de vuelta a su higuera y rápido se subió a la rama más alta. Así es como se resuelve el conflicto o el problema. Consiguió regresar a su casa y estar a salvo ahí en la higuera, que es un árbol que da higos. Muy bien, pues aquí tenemos nuestra historia del mono y el cocodrilo en sus 5 pasos de la trama. La introducción, el desarrollo, el clímax y la resolución. ¿Creen que ustedes solos pueden hacerlo con otros libros? Ahí les voy a dejar una actividad para que la completen. Muchas gracias por escuchar y por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo.